Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo y qué privilegio poder estar una vez más acá con ustedes y compartir la palabra del Señor. Siempre es un gran privilegio el poder estar en este lugar, esa que considero también mi casa y mi familia, como ya lo expresó mi hermano. Y qué mejor que abriendo las Escrituras y meditando en ella y aprendiendo de ella. Mis amados hermanos, yo estoy muy contento, la verdad, porque hablar de la familia es algo muy importante en nuestra época, en nuestro tiempo, porque hay mucha contrariedad, hay muchas voces allá afuera queriendo cambiar la verdad que Dios ha revelado en su palabra, contradiciendo y llevando la contraria a la palabra de Dios, a lo que Él ha revelado. Así que el tema de la familia es sumamente vital e importante que como iglesias nosotros lo tratemos y lo hablemos. Y probablemente cuando nosotros hablamos de la crianza, como ya decía mi hermano, muchos sabemos y conocemos cómo criar hijos, pero bíblicamente, cómo criar hijos, lo conocemos, lo sabemos. Así que, hermanos, vamos a estar meditando esta mañana en eso, y voy a invitarles a que vayamos una vez más delante del trono de la gracia de nuestro Dios en palabras de oración. Señor, nos presentamos hoy delante de ti, agradecidos por tu gran bondad, Señor, por tu misericordia y por tu favor inmerecido para con nosotros. Señor, gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra a mis hermanos en esta iglesia. Señor, suplico que tú tengas cuidado de mi mente, de mi corazón, de cada palabra que salga de mis labios, que sea para la gloria de tu nombre, pero también, Señor, para edificación de tu iglesia. Señor, estamos aquí para aprender de tu palabra, para escuchar lo que tú has revelado a través de ella. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo en esta mañana. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como este es el primer sermón sobre la familia, la crianza, hay un fundamento muy esencial que nosotros debemos de dejar claro desde el principio. Y ese fundamento esencial es que una familia transformada debe comenzar con un corazón que es o que ha sido transformado. Si el corazón no ha sido transformado, la familia no puede ser transformada. Entonces, mis hermanos, durante este mes, ustedes como iglesia y nosotros que estaremos en ese lugar, vamos a estar hablando sobre ese tema de la familia. Y al hablar de la familia, yo creo que todos vamos a coincidir en aquella frase muy común que se dice por ahí: no existe la familia perfecta. ¿Lo han escuchado? ¿Sí o no? No existe la familia perfecta, dicen algunos por ahí. Y si bien es cierto, nosotros tenemos conciencia y somos sabedores de que muchas familias experimentan alegrías, hay matrimonios que experimentan una muy buena relación, hijos que están creciendo en el temor del Señor, abuelos que están viendo a sus nietos y a sus hijos perseverar y caminar en la fe. Pero hermanos, si nosotros somos honestos y si somos sinceros, también hay hogares donde las cosas no son tan fáciles, donde las cosas no son sencillas, se vuelven complicadas. Hay matrimonios que están luchando constantemente con su comunicación. Hay padres que están preocupados por las decisiones que sus hijos están tomando o que van a tomar en un futuro. Hay hijos que se sienten en su adentro, ellos piensan: es que yo no soy comprendido, mis papás no me entienden. Hay palabras en las familias muchas veces que se dijeron y que todavía siguen doliendo. Hay heridas que todavía no han sanado. Hay silencios que hablan mucho más fuerte que muchas conversaciones o muchas pláticas. Hermanos, y aunque cada familia tiene una historia diferente, casi todos compartimos una misma pregunta: ¿por qué es tan difícil vivir en armonía dentro del hogar?
¿Se identifica usted con esa pregunta? Quizás solo yo. ¿Por qué es tan difícil vivir en armonía dentro del hogar? Hermano, y es que cuando nosotros observamos los problemas dentro de la familia, normalmente dirigimos nuestra atención a aquello que podemos ver. Cuando tenemos dificultades con nuestros hijos, dirigimos nuestra atención a aquello que está palpable, aquello que se ve por encima. Bueno, vemos la desobediencia de los hijos, probablemente vemos el enojo de un esposo, la impaciencia de una esposa, la falta de respeto del esposo hacia la esposa, de la esposa viceversa, la falta de respeto de los hijos hacia los padres. Vemos discusiones dentro de familias, vemos mentiras, vemos indiferencia. Hermanos, y como eso es lo que aparentemente nosotros vemos, pensamos que el problema es ese. El problema está allí, en la desobediencia, en el orgullo, en las discusiones, en la falta de respeto. Y muchos de nosotros decimos, bueno, lo que necesitamos es que él o ella cambie su actitud. Lo que necesitamos es que nuestros hijos cambien su forma de pensar. Lo que necesitamos es que ellos controlen su carácter. Hermanos, y como el tema de la familia es un tema muy amplio, aquí yo trataré de abarcar padres e hijos. ¿Están de acuerdo? Muchos dicen, no, lo que necesitamos es que nuestros hijos obedezcan más, que sean más sometidos. En otras palabras, mis amados hermanos, muchas veces como padres caemos en el error de corregir simplemente la conducta de nuestros hijos. Lo aparente, lo externo, lo que está a la vista de nuestros ojos. Pero, bíblicamente hablando, la Biblia nos enseña una manera muy diferente. Porque nosotros nos centramos en los frutos, aquello que ya se produce, aquello que se ve. Pero Dios comienza en la raíz. ¿Dónde comienza Dios, hermanos? En la raíz. Y nosotros tratamos de cambiar comportamientos externos, palabras que salen de la boca de nuestros hijos, pero Dios se enfoca y trabaja en el corazón. Y hermanos, déjenme lo ilustro de esta manera. Piensen lo siguiente: si hay un árbol que comienza a producir frutos, pero estos frutos nacen o salen enfermos, yo creo que ninguno de nosotros en su sano juicio pensaría que la solución es pintar esos frutos de los colores más naturales posibles para que parezcan saludables. Yo creo que nadie piensa eso, ¿o sí? No se pueden pintar los frutos que están podridos o que salen enfermos. Tampoco resolvemos el problema arrancando únicamente las ramas de donde están naciendo los frutos enfermos o dañados. ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos solución con eso? Porque todos, hermanos, aquí sabemos que el verdadero problema está mucho más adentro. No está en las ramas, ni siquiera está en los frutos. Está muy adentro, donde nuestros ojos no alcanzan a ver. ¿Cuál es el problema? Probablemente la raíz, el tronco del árbol esté mal. Por lo tanto, sus frutos están saliendo mal. Así que, hermanos, si la raíz está enferma, y yo quiero que usted entienda esto, tarde o temprano el fruto también va a estar, ¿cómo? Enfermo. Lo mismo sucede, hermanos, con nuestras familias. Exactamente lo mismo. Las discusiones, la desobediencia, el orgullo, la falta de perdón, aquellas palabras hirientes, la indiferencia, hermanos, no aparecen de la nada. Todo eso es fruto de una realidad mucho más profunda. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Eso no nace así porque sí, no. Eso viene desde adentro, porque algo está mal en la raíz. Y eso nos lleva, hermanos, al pasaje que vamos a estudiar esta mañana, en Proverbios capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, digital o física en papel, puede acompañarme, Proverbios capítulo 4. Lo que nosotros encontramos en Proverbios capítulo 4
Es a un padre que está instruyendo a su hijo. ¿A quién encontramos ahí, hermanos? A un padre que está instruyendo a su hijo. Y no le está enseñando, ojo con esto, no le está enseñando simplemente cómo portarse bien. No le está dando una lista de reglas para evitar problemas. No, él está tratando de formar algo mucho más profundo. ¿Dónde? En el corazón. Porque la raíz de todos los problemas nace en el corazón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 hasta el 23. Si me ayudan a leer en voz alta. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto, mis amados hermanos, me lleva a mi primer gran punto de esta mañana. Una familia sabia comienza recibiendo la instrucción del Señor. ¿Cómo comienza una familia sabia? Recibiendo la instrucción del Señor. Y eso es lo que vemos en los primeros versículos, del 20 al 22. El padre está hablando al hijo y le dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Y bueno, y ya lo vamos a ver detenidamente. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, generalmente nos vamos rápido y corriendo al versículo 23, que es el más conocido. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice, hermanos? Guarda tu corazón. Y dejamos de lado los versículos anteriores. Pero, hermanos, los versículos anteriores también son importantes. Mire, si nosotros queremos comprender correctamente la exhortación que Salomón está haciendo a su hijo, nosotros debemos comenzar por esos versículos anteriores. Así que Salomón, antes de empezar a hablar del corazón y de guardar su corazón, antes de hablar de cuidar su boca, de cuidar sus ojos o del camino por el que su hijo debe de transitar, Salomón le hace un llamado a su hijo, y el llamado que le hace es a escuchar. ¿A qué lo llama Salomón? A escuchar. Hermanos, retomando estas palabras de Salomón, yo les hago el llamado esta mañana a escuchar con mucha atención también. Porque este detalle, hermanos, en este pasaje no es secundario, es principal, porque nos enseña que la sabiduría, recuerden que estamos hablando de la familia que está llena de la sabiduría de Dios para ser transformada. La sabiduría, hermanos, no comienza haciendo, la sabiduría no comienza actuando. La sabiduría empieza escuchando. ¿Cómo empieza la sabiduría? Pero escuchando la instrucción correcta. No solo es que voy a escuchar a tal persona porque es un consejero matrimonial o un consejero para la crianza muy bueno. No, hermanos, hay que escuchar la instrucción correcta. Y mire, para basarnos un poco más en el texto, el versículo 20 inicia con una expresión que es profundamente afectuosa. ¿Qué dicen las primeras dos palabras de ese versículo 20? Hijo mío. Ahí, hermanos, hay mucho que decir. Hay amor, hay un padre preocupado por su hijo. Y de hecho, si nosotros vemos a lo largo de los primeros capítulos del libro de Proverbios, esta expresión se repite varias veces. Bueno, muchas veces. Y nos permite entender entonces el propósito del libro. Por lo tanto, las palabras que están escritas en este libro son muy importantes, porque no estamos escuchando simplemente una conferencia académica, una conferencia de consejería simple por un hombre que ha tenido mucha experiencia. No es un tratado filosófico sobre lo que es la vida, sobre cómo vivir. No. Estamos escuchando a un padre que ama a su hijo. ¿A quién estamos escuchando? A un padre que ama a su hijo. Hermanos, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Los que tienen hijos? Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que Salomón está haciendo. Él está hablando a su hijo con amor. Salomón sabe, y mire, y yo creo que cada uno de nosotros también lo sabemos. Salomón sabe que llegará el día en que su hijo va a tener que tomar decisiones sin que él esté a su lado. ¿Lo sabe usted eso también? Sus hijos y mis hijos tendrán que tomar decisiones en algún momento de la vida y que nosotros no vamos a estar ahí.
Por eso es que Salomón está procurando dejar grabada en el corazón de su hijo una sabiduría que pueda guiarlo cuando él ya no esté presente. La gran pregunta aquí, hermanos, que nos desafía a nosotros es: ¿qué estamos nosotros grabando en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que entre en el corazón de nuestros hijos? ¿Tenemos nosotros la misma preocupación que Salomón acerca de su hijo? ¿Que él lo estaba preparando para cuando él ya no estuviera? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Alguien podría estarse preguntando: ¿pero por qué deberíamos prestar atención a las palabras de un simple hombre como Salomón? Porque si bien es cierto, hermanos, los versículos 20, o el versículo 20 específicamente dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hermanos, es cierto, está hablando un hombre, Salomón. Y Salomón es un padre que está hablando a su hijo. Sí, es un hombre común y corriente, sí, pero hermanos, estas no son simplemente reflexiones aisladas de un hombre que ya ha experimentado la vida, no. De hecho, el mismo libro de Proverbios al principio nos dice que son los proverbios de Salomón, inspirados, preservados por inspiración divina. ¿Para qué? Para instruir al pueblo de Dios. Entonces no son cualquier tipo de palabras, no es cualquier padre hablando. Además, en el comienzo del libro, hermanos, nosotros leemos en el Proverbio capítulo 1, versículo 7, que, y este se lo sabe usted, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Eso no significa, mis amados hermanos, eso significa que la sabiduría de Salomón y lo que Salomón está comunicando, lo que Salomón está diciendo aquí, no nace de su propia experiencia, no nace de su propio intelecto, que era el hombre más sabio, sino nace de una vida que ha sido rendida, sometida al Señor. De allí nace lo que Salomón está expresando. Así que al escuchar esta instrucción, el hijo no solo está oyendo la voz de su padre, está siendo llamado a vivir conforme a la sabiduría que Dios ha revelado. ¿Ese es el llamado que tú le estás haciendo a tu hijo? ¿Es eso lo que tú estás enseñando a tus hijos? ¿Es eso, padre, lo que tú estás enseñando a tu familia, a que escuchen la sabiduría revelada de parte de Dios en las Escrituras? Hermanos, y esto nos recuerda una verdad muy importante para nuestras familias. ¿Cuál es esa verdad? Desde siempre, hermanos, Dios ha querido que la fe se transmita de generación en generación. Y de hecho, eso es lo que vemos en Deuteronomio capítulo 6. Allí Dios, por medio de Moisés, ordena que el pueblo conozca, ame la palabra del Señor y que ellos estuviera primero en el corazón de los padres y que luego le enseñaran diligentemente ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuándo? En todo momento, en todo tiempo. Pero ¿qué deben de conocer los padres primero? La palabra del Señor. Mira, hermano, esto es exhortador. Porque tú y yo como padre, como madre, debemos de conocer la palabra. ¿Para qué? Para enseñarla a los hijos. Pero si yo como padre y tú como madre no conoces la palabra del Señor, ¿cómo la vas a pasar a tu descendencia? Aquí hay una verdad muy importante. Antes de enseñar la verdad, nosotros debemos de vivir bajo la verdad. Voy a repetir eso una vez más. Antes de enseñar la verdad, debemos vivir en la verdad. ¿Qué es lo que miran tus hijos? Hermano, tú eres ejemplo de tus hijos todo el tiempo.
Tú eres ese ejemplo de tus hijos cuando estás aquí en la iglesia. Tú eres ese ejemplo de tus hijos cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu casa. Tú eres ese ejemplo para tus hijos. Por lo tanto, antes de enseñar la verdad, debemos de vivir bajo la verdad. Antes de llamar a nuestros hijos a que amen al Señor y los regañemos y le digamos, ustedes tienen que amar al Señor, nosotros debemos amar al Señor. Pero no de aquí para afuera. Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro ser. Hermano y hermana, tú y yo no podemos conducir a nuestra familia a un lugar donde no hemos estado. No podemos. Tenemos que conocer ese lugar para llevarlos a ellos. Pero mire, Salomón, después de llamar a su hijo, él utiliza aquí una serie de verbos que revelan cuál es la actitud con la que debemos acercarnos a la sabiduría de Dios. Versículos 20 y 21. Hijo mío, le dice una vez más, versículo 20. ¿Qué es la siguiente palabra o expresión que sigue, hermanos? Está atento a mis palabras. ¿Cuál es lo otro que sigue luego? Inclina tu oído. Versículo 21. No se aparten de dónde. Tenlas siempre presentes. Y finalmente, ¿qué le dice? Guárdalas. ¿Dónde? En medio de tu corazón. Hermanos, mire, cada una de esas expresiones va añadiendo algo diferente. Porque escuchar implica poner atención, prestar atención con humildad, así como ustedes están prestando atención. Mantenerlas delante de los ojos habla de no perderlas de vista. No dejarlas ahí en el olvido, no hacerlas a un lado, sino tenerlas siempre presente y dejar de lado aquellas voces que compiten por nuestra atención. Y finalmente Salomón le dice a su hijo, guárdalas en medio de tu corazón. Y este último mandato de guardarlas en medio de su corazón merece que nos detengamos un momentito. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el texto que hemos leído del 20 al 23, antes de pedirle a su hijo en el versículo 23 que guarde su corazón, Salomón, le está pidiendo que guarde la sabiduría. ¿En dónde? En el corazón, en el versículo 21. Pero en el versículo 23 le va a decir, guarda, ¿qué cosa? El corazón. Hermano, y ese orden es importante. ¿Por qué? Porque el corazón no puede ser guardado para Dios si primero no ha sido llenado con la verdad de Dios. ¿Se comprende, hermanos? No es que Salomón se está contradiciendo. Él tiene un orden específico en el cual está instruyendo a su hijo de forma clara. Primero debes de llenar tu corazón con la verdad de Dios y luego guarda ese corazón con todas esas verdades de la palabra de Dios. Así que, hermanos, miren, la mejor defensa contra el error, contra el engaño que hoy en día se levanta contra nuestras familias, contra nuestros hijos, no consiste simplemente en evitar esas influencias externas, esas influencias que vienen desde afuera, sino consiste, hermanos, en llenar el corazón con la sabiduría del Señor. ¿Y dónde encontramos la sabiduría del Señor? En su palabra. Un corazón vacío siempre será vulnerable. ¿Cómo es un corazón vacío? Frágil. Se va a llenar de otras cosas. Pero un corazón que está lleno con la sabiduría, con la palabra del Señor, no se va a llenar de otras cosas porque ya está lleno. ¿Sí? Si usted llena una botella con agua y luego le quiere poner soda, la llena hasta el límite, y luego le quiere poner soda, ¿va a entrar la soda? ¿Qué va a pasar? Va a rebalsar. Pero un corazón vacío es vulnerable. Un corazón, hermanos, saturado, lleno de la verdad, va a tener discernimiento, va a tener entendimiento, va a tener sabiduría para reconocer lo que es el engaño.
Así que, hermanos, esta enseñanza de Salomón para su hijo resulta muy importante y necesaria para nuestros días, para nuestra época, porque vivimos en una sociedad, en una cultura, en un tiempo, tristemente, donde nuestros hijos están recibiendo constantemente muchos mensajes de parte de muchas voces, redes sociales, entretenimiento, amigos, y la sociedad en general, hermanos, para no hacer un listado largo, están contaminando, están cambiando la visión real de lo que es el matrimonio, la identidad de cada persona, la idea del éxito está siendo distorsionada, el propósito de la vida está siendo cambiado. De hecho, yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. Como adultos también nosotros somos moldeados a veces por muchas voces que nos rodean. Cuanto más nuestros hijos. Hermano, la pregunta aquí no es si estamos siendo moldeados o influenciados, sino la pregunta es, ¿qué voz está llenando los corazones de nuestra familia? ¿Qué voces están influenciando los corazones de nuestra familia? Nosotros como padres muchas veces nos esforzamos por proteger a nuestros hijos de malas influencias. Y ese esfuerzo, hermanos, es muy necesario, debemos de hacerlo. Pero este pasaje nos recuerda y nos llama y nos dice que la protección por sí sola nunca es suficiente. No basta con decirle a nuestros hijos de qué cosas deben alejarse. Debemos mostrarles aquello con lo que deben llenar su corazón. ¿Se entiende eso, hermanos? No basta con advertirles acerca del error, hermanos. Debemos enseñarles a amar la verdad. La formación espiritual de un hijo, entonces, no consiste únicamente, mi amado hermano, en cerrar las puertas al pecado, sino en abrir ampliamente la puerta a la sabiduría de Dios. A llenar la mente, el corazón con la sabiduría de Dios. Y Salomón concluye en el versículo 22 con una promesa muy extraordinaria. Mire lo que dice en el versículo 22. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina, ¿a qué, hermanos? A todo su cuerpo. Así que la sabiduría de Dios no fue dada para restringir la vida, sino para preservarla. ¿Para qué fue dada la sabiduría de Dios? Para preservar la vida. Hermanos, los mandamientos de Dios no son una carga. No deben ser una carga. Sino deben de ser el camino por el cual el Creador conduce a sus hijos hacia aquello que verdaderamente les hace bien. Esos son los mandamientos del Señor. El camino que el Creador ha hecho para conducir a sus hijos a aquello que les hace bien. En el lenguaje de Proverbios, la sabiduría produce vida porque nos enseña a vivir conforme al diseño de Dios. Hermanos, mire, aquí hay una verdad bien importante, porque cuando una familia aprende a caminar bajo la sabiduría de Dios, encuentra dirección en medio de un mundo lleno de confusión, encuentra fortaleza en medio de diferentes adversidades y pruebas, y encuentra también esperanza en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Solo cuando la sabiduría de Dios está dentro del hogar. Y esto, mis amados hermanos, no significa que no podamos aprender de otros lugares, claro que sí. Pero hermanos, ninguna otra disciplina fuera de la Escritura puede revelarnos lo que Dios desea para nosotros. Ningún consejo humano, por mejor consejero que pueda ser una persona, ningún consejo humano puede revelar el estado espiritual de un corazón. No puede. Ninguna filosofía puede confrontar nuestro pecado, ni conducirnos al temor del Señor. Hermano, solo la palabra del Señor puede hacer eso.
Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Solo ella tiene la autoridad para mostrarnos quiénes somos delante del Señor y para guiarnos en ese camino hacia la vida. Solo la palabra del Señor. No hay psicología, no hay consejero, solo la palabra de Dios. Así que, hermanos, antes de preocuparnos por corregir las palabras de nuestros hijos, por las actitudes, y como dije, hablando más ampliamente, por las actitudes de nuestro cónyuge, por los conflictos que experimentamos muchas veces dentro del hogar, este pasaje nos invita a hacernos una pregunta más profunda. ¿Está la sabiduría de Dios llenando mi corazón? La vuelvo a repetir. ¿Está la sabiduría de Dios llenando nuestro corazón? Hermanos, porque miren, la salud espiritual de una familia no comienza con mejores técnicas de comunicación, ni con reglas más estrictas. Hermano, mire, comienza cuando cada uno de los miembros de la familia aprenden a recibir. Escuche esto con atención. Cuando aprenden a recibir, a atesorar y a obedecer la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, lo que Él ha revelado. Mire, hermano, usted puede leer 1000 libros, 7 hábitos de la familia funcional, 7 hábitos para mejorar como esposo. Bueno, piense usted en 1000 libros, pero ninguno le va a confrontar lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Y por qué es importante el corazón? Y cuando surge esa pregunta, Salomón va a responder en el versículo 23. ¿Por qué Salomón habla de la importancia del corazón? ¿Por qué no dice que guardemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestra lengua o nuestros mismos pensamientos? La respuesta es, mis amados hermanos, que el corazón es el lugar de donde fluye todo. ¿Sí? Así que antes de hablar de lo que sale de la boca, de nuestras acciones, debemos de pensar lo que está en nuestro corazón. Y eso es lo que Salomón va a tratar en el versículo 23. Dice el versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso me lleva a mi segundo gran punto de esa mañana. El corazón es la fuente de la vida. Y probablemente, hermanos, como ya lo mencioné al principio, este es uno de los textos más conocidos en el libro de Proverbios. Salomón lo que va a hacer aquí ahora es que después de exhortar a su hijo a recibir la sabiduría, a mantenerla siempre delante de sus ojos, a guardarla en medio de su corazón, Salomón ahora llega a un punto, voy a decirlo así, culminante de su instrucción, de su enseñanza. Él le dice a su hijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que todo lo que Salomón ha venido diciendo en los versículos 20 hasta el 22, preparan para este versículo 23. Primero, él le dijo que guardara la sabiduría, ¿dónde? En su corazón. Y ahora le dice que guarde el corazón mismo. ¿Por qué? Porque el corazón, hermanos, es el lugar donde esa sabiduría o es recibida o es rechazada. Ese corazón es el lugar donde va a ser la sabiduría de Dios obedecida o despreciada. Y lo primero, hermanos, que a lo que yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes es la prioridad que Salomón le da a su hijo en este versículo. Él le dice: sobre toda cosa guardada, o más salvadoreño, si hay algo que de verdad tenés que cuidar, es el corazón. ¿Se comprende, hermanos? De hecho, todos nosotros
protegemos o cuidamos aquello que nos parece valioso, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿quién dejó la puerta de la casa hoy abierta? Yo creo que la mayoría de nosotros le pusimos hasta llave. Y si es posible, nos fuimos por el otro lado y le pusimos pasador. ¿O no? Ustedes tienen sus ahorros allí en la acera de la casa, ahí en la plantita. No, ¿verdad? Porque son valiosos. Son importantes. Ustedes llegan tarde al trabajo porque a ustedes no les parece importante el trabajo. O cuidan su trabajo. Hermano, nosotros cuidamos muchas cosas que a nosotros nos parecen sumamente valiosas. Por lo tanto, esas cosas son importantes y sería irresponsable de nuestra parte descuidar esas cosas. Pero Salomón aquí le está diciendo a su hijo, existe algo mucho más importante que todo eso. ¿Qué es eso que es más importante? La condición espiritual de tu corazón. Hermano, porque es que nosotros podemos conservar 1000 cosas como importantes, pero al mismo tiempo perder de vista, perderle importancia, perderle valor a aquello de lo cual fluye toda nuestra vida. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo entiende la Biblia o qué entiende la Biblia por corazón? De hecho, en nuestro lenguaje cotidiano o diario, nosotros solemos asociar las emociones con el corazón. Decimos que alguien siguió su corazón cuando actuó movido por sus sentimientos, por sus emociones. Pero la Biblia, hermanos, el significado del corazón en la Biblia es mucho más amplio. El corazón representa el centro de la persona, es el lugar donde convergen los pensamientos, los deseos, las motivaciones, los afectos, las decisiones. Es por decirlo de alguna manera, el centro de control, el centro de gobierno de la vida. Y por eso Dios, hermanos, no mira solamente las acciones externas. ¿Qué mira Dios? ¿Qué mira, hermanos? El corazón. Porque de él nacen todas las acciones. Mire, Salomón en la segunda parte de este versículo explica por qué debemos guardarlo con tanto cuidado. Y él le dice a su hijo, porque de él, del corazón, mana la vida. Y la imagen que Salomón está utilizando aquí es muy importante. La palabra mana describe el nacimiento de una fuente de agua, un manantial del cual brota un río. ¿Se imagina eso usted, hermano? De hecho, en el mundo antiguo, una ciudad dependía de la pureza de su fuente. Si el manantial era contaminado, toda la ciudad sufría la consecuencia de esa contaminación. Así que nadie pensaba primero en el agua que llegaba hasta la ciudad, sino pensaba en la fuente, de donde provenía el agua. Y esa es, hermanos, precisamente la ilustración que Salomón tiene en mente al utilizar esta palabra. El corazón es un manantial para la vida. Las palabras que pronunciamos, las decisiones que muchas veces tomamos, la manera en que tratamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, ya sea hembra o hombre, la forma en que educamos a nuestros hijos, la manera en que reaccionamos ante las dificultades, son como el agua que fluye de ese manantial. Por lo tanto, hermanos, si la fuente está contaminada, todo lo que brota de ella también estará contaminada. Así que esto nos ayuda, hermanos, a entender el contexto del capítulo, porque a lo largo de Proverbios capítulo 4, Salomón ha hablado repetidamente del camino por el que su hijo debe de andar. Le ha advertido acerca de la senda de los impíos, le ha animado a caminar por la senda de los justos. Y ahora comprendemos por qué es que él introduce el tema del corazón.
El camino de una persona, hermanos, no comienza con sus pies, comienza mucho antes, en su corazón. Los pies, yo creo que ustedes me van a entender, los pies simplemente terminan caminando hacia aquello que el corazón ya ha abrazado. ¿Sí? La decisión no lo toman los pies, la decisión ya se fue tomada en el corazón. Hermanos, antes de que exista una decisión visible, ya ha habido una inclinación invisible en el corazón. De hecho, nuestro Señor Jesucristo confirma esta verdad en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús responde ahí a quienes pensaban que el verdadero problema del ser humano era lo que venía de afuera. Y Jesús les dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de dónde dice Jesús? De dentro del corazón de los hombres, mire, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y dice al final, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Guau, hermano, qué corazoncito tenemos. Y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo Jesús. Dios, pues, hermanos, el que conoce el corazón. Esto es lo que contamina al hombre, lo que sale de él. Él no afirma, hermano. Jesús no está afirmando en este pasaje que estas cosas entran al corazón desde el exterior. No, él no está diciendo eso. Él dice que salen del corazón. ¿Me entienden, hermanos? Así que el problema del ser humano, hermanos, no comienza fuera de él, está dentro de él. Por lo tanto, hermanos, esta enseñanza de Jesús cambia completamente la manera en que nosotros entendemos los conflictos de la vida, especialmente en el tema de la familia, conflictos familiares. Con frecuencia pensamos nosotros que las circunstancias producen nuestras reacciones. No es que me sentí agobiado y por eso respondí así. No es que me sentí triste y por eso accioné de esta manera. Decimos, perdí la paciencia porque mi hijo me desobedeció. Respondí con dureza porque mi esposo me habló mal. Me llené de ira, de enojo porque me trataron injustamente. Hermanos, Jesús nos obliga a mirar más profundamente. Las circunstancias no crean el pecado. Voy a repetir eso. Las circunstancias no crean el pecado, simplemente lo revelan. ¿Se entendió eso, hermanos? Lo que sale de nuestra boca, lo que sale de tu boca y de mi boca, ya estaba en el corazón. Las pruebas, las dificultades, hermanos, no producen un corazón orgulloso o egoísta, sino que ponen de manifiesto que ese orgullo y ese egoísmo ya estaban en el corazón. Y déjeme ilustrarlo de una manera sencilla. Una escena muy común en los hogares donde existen más de un niño, 2 o 3 en adelante. Imagínense, que están jugando 2 niños tranquilamente y de repente ambos quieren el mismo juguete. ¿Les ha pasado a algunos? ¿Qué es lo primero que hacen los padres? Preguntar, ¿y quién lo tenía primero? ¿Quién lo tenía primero? Hermano, y probablemente esto pueda ser útil en ese momento para corregir lo externo, la conducta, el problema superficialmente. Pero si nos detenemos solo allí, caemos en un problema. Porque allí los niños están mostrando un problema más profundo.
en el corazón. En ese momento no tenemos, hermanos, un problema de juguete. Que necesitamos otro juguete. No, tenemos un problema de corazón. Y hay que tratarlo. Hay que tratarlo. El niño que arrebata el juguete está manifestando egoísmo. Pero el otro que también responde con ira y resentimiento, también está mostrando un corazón egoísta. Y ambos están diciendo, a mí no me importa mi hermano, yo quiero el juguete para complacerme yo. ¿Se comprende, hermanos? Y mire, lo mismo sucede entre nosotros los adultos. A veces en el matrimonio se dan discusiones por cuestiones económicas. Pero el verdadero problema a veces no es el dinero. Puede ser el orgullo, puede ser el deseo de controlar, la falta de contentamiento o hasta la incredulidad en el otro. Mis hermanos, un padre puede responder con gritos ante la desobediencia de un hijo. Y es cierto que el hijo ha pecado en desobedecerle, pero el grito está revelando que también en el corazón del padre hay algo. Amén, hermanos. Mire, hermano, una esposa puede responder con frialdad ante su esposo. Un esposo puede quedarse callado, guardar silencio por puro resentimiento. Un hijo puede mentir para evitar una consecuencia. Y en cada caso de estos, hermanos, la conducta visible solo es el fruto de lo que hay. ¿Dónde, hermanos? En la raíz. La raíz permanece escondida en el corazón. En Lucas 6:45, nuestro Señor Jesucristo dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Habla la boca. La boca no habla independientemente del corazón, hermanos. La boca saca aquello que el corazón atesora. Así que las palabras son el fruto visible de una realidad invisible, de aquello que no podemos ver. Por eso es que cuando nosotros queremos entender nuestra conducta, debemos preguntarnos no solamente qué hice, sino también debemos preguntarnos qué es lo que estaba gobernando mi corazón cuando actué de esta manera. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y aquí, hermanos, es donde encontramos los mayores desafíos para nuestra familia, porque con mucha regularidad y con mucha frecuencia nosotros invertimos enormes cantidades de esfuerzo intentando modificar la conducta simplemente, sin preguntarnos qué es lo que hay dentro del corazón. Y muchas veces como padres nos sentimos satisfechos cuando nuestros hijos empiezan a obedecer, a portarse bien, por lo menos aparentemente. Hermano, mire, una buena conducta no siempre refleja un corazón transformado. Puede ser que simplemente esté ocultando. Simplemente se está portando bien delante de los ojos de los padres. Y ese es un caso bíblico, el caso de los fariseos. Exteriormente ellos parecían intachables, justos, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos de Dios. Habían aprendido a limpiar lo exterior, mientras en el interior ellos seguían necesitando la gracia de Dios. Mi amado hermano, quizás hoy el Espíritu Santo nos ha mostrado que nosotros nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos hecho cosas que no deberíamos de hacer. O tal vez alguien esté pensando, si
siquiera mi esposo estuviera aquí para que escuchara esto. O siquiera mi esposa estuviera aquí. O mi hijo, si estuviera aquí a escuchar. Hermano, el Señor te tiene aquí, a ti, para que tú le escuches. Nos tiene aquí a nosotros. Recibámoslo nosotros. Hermanos, si el problema de nuestra familia está en el corazón, entonces la pregunta que surge es, ¿quién puede cambiar un corazón así, engañoso? Y esa es, hermano, la gloria del Evangelio. Porque ese corazón tú y yo no lo podemos cambiar. Solo Jesucristo puede cambiarlo. Y este es mi tercer y último punto. Solamente Cristo puede transformar el corazón. Salomón le dice a su hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Este mandamiento, hermanos, es claro, es necesario y es urgente también para nosotros hoy. Que enseñemos a nuestros hijos a llenar sus corazones con sabiduría y a guardar ese corazón que esté lleno de sabiduría. Pero si somos honestos delante de Dios, también debemos reconocer una realidad que este mismo mandato de Salomón deja al descubierto. Porque precisamente, hermano, aquello que Dios nos manda a guardar es aquello que más fácilmente se desvía. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, ese mismo corazón que debemos proteger es el mismo corazón que tantas veces se inclina hacia el pecado. Y aquí nosotros debemos pensar y descubrimos algo sumamente importante. Este mandamiento por sí solo, si lo cumplimos, no puede salvarnos. Este mandamiento por sí solo no puede salvarnos. Nos muestra nuestra responsabilidad, sí, pero también pone en evidencia nuestra incapacidad. ¿Se comprende eso, hermanos? Nos muestra cuál es la responsabilidad, cómo es que debemos de actuar, pero nos muestra que no lo podemos hacer. Porque, hermanos, si el corazón es la fuente de todo lo que brota en nuestra vida y esa fuente ha sido contaminada por el pecado, entonces tu problema y mi problema es mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. No necesitamos únicamente mejores hábitos, más disciplina, nuevas estrategias para resolver conflictos familiares. No, necesitamos que Dios haga una obra en la raíz misma de nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice Jeremías acerca del corazón? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jeremías aquí, hermano, no está contradiciendo a Salomón. Él está explicando por qué guardar el corazón es tan difícil. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Porque por naturaleza amamos más nuestra voluntad, nuestros propios deseos que la voluntad de Dios. Buscamos nuestro propio reino antes que buscar el reino de Dios y su justicia. Tristemente. Alguno puede pensar, tengo que esforzarme más. A partir de mañana, lunes 13 de julio, voy a empezar a controlar mi carácter. Voy a empezar a hablar mejor. Voy a empezar a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Hermano, mire, sin duda todos esos cambios son buenos. Son buenos. Y son necesarios. Pero si solo descansan en tu propia fuerza, vas a terminar frustrado. Porque no lo vas a poder lograr. No lo vas a poder hacer. De hecho, hermano, nosotros podemos modificar ciertas conductas durante algún tiempo, pero ninguno de nosotros tiene el poder de cambiar su propio corazón, ni el de nuestros hijos. De hecho, para utilizar una vez más la analogía del árbol, podemos podar algunas ramas del árbol, pero no podemos sanar la raíz. Y es ahí donde el Evangelio resplandece en toda su gloria, hermanos. Porque tú y yo no podemos.
Dios nunca deja a su pueblo únicamente con un mandato. También le da una promesa. El mismo Dios que por medio de Salomón nos ordena guardar el corazón, promete hacer por nosotros aquello que nosotros jamás podríamos hacer por nuestras propias fuerzas. Mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo. Jeremías dijo que el corazón, ¿cómo era? Engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero el profeta Ezequiel dice, y es una promesa del Señor, os daré corazón nuevo. Y mire, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿No te parece maravillosa esa promesa, hermano? Porque lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Dios no dice, les enseñaré cómo reparar sus corazones. No. Él tampoco dice, haré que el corazón viejo funcione un poco mejor. No, hermanos, Él no dice eso. Él dice, te voy a dar un nuevo corazón. Transformado. Hermanos, la iniciativa de ese nuevo corazón le pertenece al Señor. Y este mandato de Proverbios nos muestra nuestra responsabilidad. La promesa de Ezequiel revela la gracia soberana de nuestro Dios. Lo que nosotros no podemos producir, Él promete hacerlo por nosotros. ¿Y cómo cumple Dios esa promesa? A través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, hermanos, no vino simplemente al mundo para enseñarnos principios que mejoren nuestras relaciones familiares. No, Él no vino solamente para mostrarnos un modelo de buen padre, de buen hijo o de buen esposo. Cristo vino a hacer posible aquello que Proverbios 4 exige y que nosotros por causa del pecado somos incapaces de realizar. En la cruz, mi amado hermano, Cristo cargó sobre sí la culpa de nuestros pecados. Allí Él recibió juicio por nosotros. Ese juicio que tú y yo merecíamos, Él lo llevó en la cruz para que todos aquellos que creamos en Él tengamos perdón y vida eterna. Pero hermano, la obra de Cristo no termina en el perdón. Mediante su muerte, mediante su resurrección, también quebranta el dominio del pecado sobre la vida de su pueblo. El pecado ha sido derrotado en la cruz por Cristo. Él no solamente nos declara justos delante de Dios el Padre, Él comienza a transformarnos desde adentro. Ezequiel 36, 26, con un nuevo corazón. No consiste únicamente en cambiar el destino eterno, sino también en comenzar cambiando nuestro corazón. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, hermanos, es precisamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo prometida por Ezequiel en ese pasaje que hemos leído. Hermanos, permítame terminar regresando a aquella imagen del manantial que Salomón utiliza. Durante este sermón, durante este mensaje, nosotros hemos escuchado y hemos aprendido que el corazón es la fuente de donde emana toda la vida. Si la fuente está contaminada, todo lo que brote de ella también lo estará. Hermanos, eso es precisamente lo que Cristo ha venido a hacer. Él no vino simplemente a limpiar esa agua que fluye de ese manantial. Él vino a transformar la fuente misma. Él vino a restaurar la raíz completa. Él vino a hacer nueva la raíz de nuestra vida para que por la obra continua de su Espíritu comience a brotar nuevos frutos. Porque tú y yo no podemos. Por eso, hermanos, al concluir hoy, mi oración no es que salgamos de este lugar diciendo voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo. No. Mi oración es,
y has ido al Señor, que tú salgas diciendo: Señor, por favor, sigue transformando mi corazón por medio del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, que nuestras familias no sean conocidas simplemente por una buena conducta. Señor, que nuestras familias no sean vistas como familias que se portan bien aparentemente o externamente, sino, Señor, que seamos familias transformadas por el poder de tu glorioso Evangelio. Familias, Señor, a las que tú les has dado un nuevo corazón. Señor, permítenos y danos la gracia para poder instruir a nuestros hijos en tu palabra, en la sabiduría que hay en ella, Señor, en lo que tú has revelado para nosotros. Señor, yo ruego por cada una de las familias aquí representadas. Tú conoces sus batallas, tú conoces sus luchas, Señor. Los pongo en tus manos. Tú conoces. Señor, por favor, concédenos ese nuevo corazón. Amarte a ti sobre todas las cosas y atesorar tu verdad como lo más preciado. Señor, reconocemos que nosotros no lo podemos hacer. Por lo tanto, rogamos que tú lo hagas en nosotros. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.